¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Solamente su palabra es verdadera y la que nos puede dar la fuerza, la paz y la quietud de nuestro corazón. Realmente, constantemente tenemos desafíos en la vida, a cada día, a cada momento y a cada instante. Pero con la fuerza del Señor, la cual Él nos da, podemos avanzar y seguir adelante. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 110, por favor. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este
este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Una alabanza muy hermosa, ¿no? En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Es la parte del coro, ¿no? Una parte muy hermosa. ¿Somos felices en Cristo? Sí, realmente, ¿no? Él pagó por todas nuestras culpas. Él dio su sangre, ¿no? Para que nosotros podamos ir directamente donde nuestro Padre, ¿no? Conectarnos nuevamente. Solamente por su gracia, por su amor y por su voluntad es que Él nos permite el estar aquí. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es
Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Solo Él nos da esas maravillas, ¿no? Para nuestro corazón, para nuestra vida. En cualquier situación o dificultad podamos estar, Él siempre va a ir por delante de nosotros, resolviendo cada problema, cada situación, enfermedad o problemas, ¿no? Realmente podemos contar con Él en todo y reconocer en todo, ¿no? De que Él es quien pelea por nosotros la batalla. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 275. Himno 275, lo debes compartir. Sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, eso al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera
Las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. También una alabanza muy hermosa, ¿no? Nosotros hemos recibido la salvación mediante la sangre del Hijo de Jesucristo. Hemos creído en aquel sacrificio el cual ha hecho. Y esto es también algo que debemos compartir entre muchas personas, ¿no? Hablar, compartir esta palabra. Y así también otras personas puedan recibir la salvación. Y a veces, ¿no? Si no podemos hablar, o un poco siquiera, ¿no? O si no, también podemos invitar o pedir a alguien que nos ayude, ¿no? Hay tantos miembros en la iglesia que nos pueden ayudar, ¿no? Siempre debemos compartir este amor entre otros y a otras personas, ¿no? Compartir entre nosotros también. Realmente su amor es único y verdadero y es para poderlo compartir entre muchos. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 492, por favor. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor,
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Solo en el cielo, ¿no? Vamos a necesitar solamente de esa luz que Dios nos da. Como dice en su palabra, ¿no? Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice, ¿no? Nada más necesitamos en nuestro corazón, solamente escuchar y entender esa palabra, porque Él hizo toda la obra por nosotros y nos da la seguridad para avanzar, para caminar y para seguir en su palabra. Bienvenidos, ¿no?, a los hermanos que vienen llegando. También puedan pasar adelante para ocupar los espacios y así poder dar paso a otras personas que también están llegando. También puedan apagar los celulares, ¿no?, para que no interrumpa a la hora de la prédica. Y también si quieren usar de los servicios, pueden hacerlo ahora, mientras tanto, ¿no? Realmente es necesario que otros también puedan escuchar la palabra atentamente. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 217. Himno 217, corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos vieran desmayados en nuestra debilidad,
con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Llego con él andaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hasta aquí con las alabanzas. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto especial, reunión, servicio dominical con Pastor Andrés Lim. Entonces, esta mañana también, juntos orando al Señor, vamos a iniciar. Amén, hermanos. Para esto voy a invitar al diácono Martín Quispe, quien va a orar por el servicio dominical. Y voy a pedir también a los hermanos que tal vez están afuera, poder ir ingresando. Los hermanos que están atrás, poder pasar a los lugares más adelante, no hay mucho espacio. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, hermanas, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana te agradecemos, Señor, por tu voluntad reunido tu pueblo santo acá, Señor. Tú mismo diríjanos hoy, tú mismo guíanos nuestro corazón, nuestro pensar. Señor, tú mismo dirija a tu pueblo santo, Señor. Iglesia Cochabamba, Santa Cruz, Caranavi, donde esté en tu pueblo santo, tú mismo dirige a los pastores, evangelistas que están dirigiendo, tú mismo guíanos, Señor, con el mismo corazón, Dios mío. Esta mañana te agradecemos, Señor, también que apreciaron sus pasos a algunos hermanos que están en camino y algunos también están escuchando por Face. Señor, tú mismo diríjanos y guíanos, Señor. Así te pedimos, Padre Santo, también tú mismo dirige al pastor hoy día para escuchar nuestro corazón, que puede recibir, aceptar tu palabra perfectamente, Señor. Así te pedimos, Señor, en tu nombre santo, poderoso, Señor Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, entre los hermanos, quien desea pasar a compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios, puede pasar de manera libre, ¿sí? Expresando cómo Dios está trabajando. Sí, buen día, hermanos. Y tanto no quiero salir, pero también hay que contar, ¿no?, cómo Dios está trabajando, cómo Dios me está mostrando, ¿no? Y en la iglesia hay muchas áreas, y esta mañana justamente en la reunión de obreros hablaba de diferentes áreas, ¿no? Como en la iglesia hay, bueno, invitarles, ¿no?, que puedan participar o adherirse, ¿no?, a cualquier área. Y gracias a Dios me permite, en algunas áreas estoy participando, y yo entro con un pensamiento, la verdad, con mi propio pensamiento entro, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, viendo también y trabajando, entonces me puedo dar cuenta que muy distinto es el corazón de Dios, ¿no?, a mi pensamiento, muy distinto, ya tiene un corazón, y solamente para poder seguir avanzando debo desechar mi pensamiento, ¿no?, mi corazón. Y esta mañana, hablando un poco del área de auspicio,
el área de auspicio, supongo que escucharon, hermanos, el área de auspicio, ¿no? En la iglesia. Y cuando llegó Pastor Andrés, como empezó a hablar del área de auspicio. Y recuerdo que también la pandemia empezó ese momento. Y empezó la pandemia, entonces vamos a por el corazón de Pastor Kim Gi-sun, ¿no? Que está en Corea. Él dijo que vamos a ingresar a las cárceles a través de televisores. Ah, qué bien, a través de televisores. Entonces, ustedes denle televisores, como dijo así, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar televisores para dar en la cárcel? Y Pastor dijo, hay que buscar, hay que ir, hay que presentar cartas, hay que solicitar, así dijo. Entonces, ¿nos van a dar? Yo pensaba, ¿no? Pero miren cómo es, ¿no? Hasta ahora hemos entregado en todas las cárceles 27 televisores y por esos televisores, como se ha transmitido, ¿no? Las conferencias de Pastor, y ellos también han recibido clases de teología dentro de la cárcel, ¿no? Y ya también ha habido graduación y también ha habido la boda, se ha desarrollado demasiado, ¿no? Por recibir ese corazón. Y también por mi parte, ¿no? Al principio, bueno, esta es una pequeña cosa, ¿no? Del área de auspicio. Y otra parte también yendo a los mercados. En los mercados, en Argentina había visto, ¿no? Que sí, ¿verdad? Cuando vas, hablas y ya está bien, llévalo, toma, te dicen, ¿no? No es mucho problema. Conversando un poco, entonces ellos te dan. Pero aquí yo pensaba diferente, ¿no? Pensaba que, no, aquí no sueltan rápido, así pensaba, porque digamos hasta en el minibús, ¿no? Falta 50 centavos y por 50 centavos se bajan y van a pelear por los 50 centavos, ¿no? Entonces, ¿y cómo pueden dar si son así? Yo pensaba, ¿no? Pero yendo a los mercados como explicando, ¿no? Sobre la fundación, cómo nosotros trabajamos, qué hacemos con los jóvenes, y sobre todo la gente, ¿no? Tiene mucha lástima, que los jóvenes no tienen esperanza, qué pobrecitos son los jóvenes, como así. Entonces ya, sí, está bien, llévalo, ya, esto es para los jóvenes, llévalo, como así hablan, ¿no? Entonces, claro, en realidad nosotros aquí dentro de la fundación, ¿qué es lo que hacemos, no? En entrenamiento para los jóvenes, para que ellos, dejando su propio, ¿no? Reciban una mentalidad, sean líderes, ¿no? Líderes en el futuro. Ese es nuestro propósito, ¿no? Y a través de la palabra, por supuesto. Y bueno, entonces también este último tiempo, claro, hemos llevado cartas a muchas empresas, a muchos lugares, y no había respuesta, ¿sí? No había respuesta, repartiendo como casino a las empresas, ¿no? Y dejando, nadie quiere, no hay caso, no se puede, no quieren, no hay respuesta. O volviendo a las empresas, sí, no, ha sido rechazado, dicen, ha sido rechazado su propuesta, no, sí, así dicen. Entonces, ¿funcionará? Como también así pensaba, ¿no? Pero el año pasado, el evangelista de Sucre, ¿no? Han hablado con una panadería en Sucre, entonces ellos les han donado panetones que también han llegado hasta aquí, ¿no? Hasta La Paz, porque muchísimo les han donado. Entonces, por medio de ellos han dado un contacto, ¿no? Aquí en La Paz. Y ellos mandaron el contacto simplemente, ¿no? Entonces, hable con ellos. ¿Qué voy a hablar? ¿En qué cosa hay que hablar? Pero tampoco me contestaba, ¿no? El teléfono tampoco. Le llamaba, pero no me contestaba. Y bueno, después de eso, simplemente le escribí nomás, ¿no? La fundación, así, hacemos esto, nosotros trabajamos de esta manera. Y nos dieron el contacto ahí en Sucre. ¿Sí? ¿Y cuánto necesita? Dice, era para Navidad eso. Necesitamos 1000 panetones, así, porque pastor dice, ¿no?
todo, reciba todo, necesitamos para llevar a la cárcel, al asilo, a los orfanatos, necesitamos para todo. Entonces, ¿cuánto es eso? No es 100, no es 200, es 300, eso es 1000, más o menos, 1000 o 10.000, o todo lo que pueda dar, eso está bien así. Y hablando así, sí, 1000, ya, voy a mandar mi respuesta mañana, dice. Entonces, su respuesta envió, ¿no? Y nos envió también, ya, venga a recoger, dice, yo voy a dar esta cantidad, dice, entre chisitos, galletitas, así, ¿no? Diferentes cosas que sus productos son. Entonces, sin conocerme, tampoco, hasta ahora no le conozco tampoco, ¿no? Hemos hecho la reunión, pero ha enviado un representante. Y no, seguimos sin conocerle, solamente por WhatsApp, hablando por escrito, mensaje, simplemente, ¿no? Venga a recoger, ya son 2 veces que ellos nos donan. Tenemos actividad de los niños, había. Entonces tenemos esta actividad, sí, bueno, venga a recoger entonces, dice. Yo he ido personalmente 2 veces y quería encontrarme, ¿no? Para saludarle, para agradecerle. Pero no le he encontrado, hasta ahora no le conozco tampoco frente a frente, no sé quién será. Y no, así hemos recibido, y no solo esta empresa, ¿no? Sino que otras empresas también, así como EVA, empresa boliviana de alimentos. Yo también no tenía claro muy bien esto, no había escuchado mucho pero ya hemos tenido la reunión también con ellos, han venido y ellos hablaban, contando todo. Es una empresa a nivel nacional, es demasiado grande, porque en todo lado tienen, ¿no? En todos los departamentos están trabajando. Yo me sentía muy pequeña realmente hablando con ellos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? A veces así pensando, ¿no? Pero recordando o mirando en la palabra, en Proverbios capítulo 13, ¿no? Versículo 22. Proverbios capítulo 13, versículo 22, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, verdad que cuando yo me miro a mí misma o solamente yo voy a consultar a mi pensamiento, ¿y cómo podemos pedirle? ¿Qué diciendo? Así, ¿no? Podemos pensar. Pero la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo, dice. Entonces, había escuchado también un testimonio, ¿no? Usted no tiene que ir a pedir o favor, no. Usted vaya a reclamar lo que es de usted, porque aquí dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Nosotros somos esos justos, ¿no? Entonces, nosotros debemos salir a reclamar lo que es de nosotros, es para nosotros, ¿no? Entonces, ya, sí, diferente, ¿no? Sí, claro, es verdad, es verdad. Mirando a mí misma o mi pensamiento, no puedo, yo no puedo, ¿qué diciendo? Así puedo pensar, ¿no? Pero la Biblia dice así, ¿no? La riqueza del pecador está guardada para el justo. Y realmente el área de auspicio, así como varias áreas, ¿no? El coro, kiosco, así, varias áreas como se están desarrollando, hermanos, y realmente es una gracia poder participar. Y esto me ayuda, ¿no? Para salir de mis pensamientos y volver a la palabra, ¿no? Como está escrito. Entonces, invitarles, ¿no? Que puedan también ver la obra de Dios, ver la gracia de Dios. Sí, gracias, sí, hermano. Sí, o vamos a un testimonio más que entre los hermanos, quien desea, antes de pasar al tiempo de las presentaciones. También voy a recomendar a los hermanos, ¿no? En la parte de atrás, poder pasar aquí adelante, aún hay espacios vacíos. También si pueden ir apagando sus celulares, ponerlos en modo vibración, puesto para no causar interrupción durante la prédica. Si tienen problema o dificultad, por favor, alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a apoyar. ¿Alguien desea pasar a compartir su testimonio esta mañana? Adelante, diaconisa.
Buenos días, hermanos. Bueno, yo aprovecho, ¿no?, que no hay quien vaya, quien salga. Dios me permite también tener agradecimiento en mi corazón, también ver la obra de Dios. Así que cómo no salir a glorificarle, cómo no a salir a agradecer y ver cómo Dios cumple su promesa en mi vida. Hace un tiempo atrás estábamos, en mi corazón había aflicción, ¿no?, por el trabajo, porque recién yo estaba emprendiendo también en una área para mí completamente nueva, ¿no?, independiente también, muy diferente a tener un trabajo, ¿no?, y depender de una institución o de algún empleador, sino algo independiente. Dios me daba ese corazón también. Los siervos me dirigían así, está bien, ¿no? Entonces, no es fácil emprender, ser profesional independiente, porque muchas veces yo, según mi tiempo, quiero hacer, ¿no? Entonces, no es fácil para mí también haber estado muchos años de ama de casa y de repente volver al mundo laboral. Pero yo pedía, ¿no?, la oración de los hermanos, de los diáconos también, en la guía de los diáconos, también en la reunión de coordinación de diaconisas. Mucho me ayudaba ese tiempo porque podemos intercambiar con las hermanas, con las diaconisas, las encargadas, sobre todo con las siervas, ¿no?, con las evangelistas, también con misionera. Y eso me ayudaba mucho a reflejar mi corazón también, a poder hablar. La comunión es tan importante, hermanos. Escuchaba yo esta mañana una prédica que decía, ¿no?, que Dios continuamente quiere llevarnos a limpiar, ¿no?, nuestra vida, nos quiere llevar como en el tiempo de Moisés, ¿no?, cuando había un arca de la preposición, ¿no?, y también había un lugar donde, no recuerdo bien, pero significaba limpiar continuamente nuestro corazón. Igual también es, ¿no?, la comunión para nosotros, sacar lo que está ahí metido, basura, sentimientos, todo, ¿no?, malentendimiento muchas veces de la palabra, y pudiendo sacar así entre las hermanas diaconisas en ese grupo, ayudaba mucho a mi corazón, ¿no? Y por eso también, recibiendo esa gracia, también pidiendo sabiduría a Dios. En una prédica también escuchaba como Salomón no pedía riquezas, ¿no?, sino pedía sabiduría. Igualmente así yo en mi corazón pedía en este tiempo, ¿no?, sabiduría de Dios, y Dios daba, ¿no?, su gracia. También para mi esposo, que igualmente de muchos años él quedó sin trabajo y ya no quería ser dependiente, ¿no?, ya también es mayor y ya no se veía él trabajando a ese ritmo, ¿no? Entonces él quería trabajar, sí, pero independientemente, ya no para otros, decía. Dios nos permitió en este tiempo, ¿no?, emprender ya él también en su área, yo en mi área. Dios nos ha abierto las puertas, yo puedo ver eso, ¿no?, cómo Dios nos ha ayudado, nos ha cumplido su promesa y nos ha permitido dar el paso de fe, ¿no? Porque muchas veces yo antes siempre era insegura, no creo que me vaya bien, no creo que salga bien, no creo que esto resulte. Algunas veces mi esposo tenía así planes antes, yo siempre le decía, no creo, nunca le respaldaba porque siempre mi corazón era negativo, ¿no? Pero ahora como Dios me daba otro corazón, realmente otra mentalidad. Podía ver cómo por escuchar la palabra mi corazón ha cambiado de esa manera, ¿no? Yo misma me sorprendo. Yo no soy esa, ¿no?, que antes tenía esa mentalidad, no se puede, es difícil, no creo que resulte, siempre dudando. Pero ahora Dios me da la certeza y la seguridad. Es su voluntad solo dar el paso, ¿no? Como el pastor predicaba la anterior semana, saltar por la fe. Aunque Dios nos ha dado alas para volar, ¿no? La fe es eso, volar, no fuera de nuestro pensamiento. Pero por lo menos si no podemos volar todavía, al principio, ¿qué puede hacer? Saltar, ¿verdad? Entonces, así Dios me permitía saltar en este tiempo y ver su obra, ver su gracia, ver cómo Dios me cambiaba nuestras vidas totalmente, ¿no? Esta semana nos veíamos con mi esposo en otros afanes todo el día, pero muy lindo, ¿no? Experimentar, sabemos que esto es obra de Dios y que por su voluntad estamos emprendiendo estas actividades que Dios ahora nos permite.
pido también, Dios, ¿no? Que todo sea para Él, ¿no? Por Él y por Él son todas las cosas, dice Él, su palabra. Ya no simplemente pensar en que, porque yo tengo que trabajar para comer, tener algo, vivir, nada más, ¿no? Sino primeramente el Evangelio. Eso le pido a Dios cada día, ¿no? Que eso ponga en mi corazón, primero el Evangelio. Así los siervos también me decían, no, si usted quiere trabajar, quiere ganar, solo quiere plata, ¿no? Nada es así, Dios así no trabaja. Dios dice, no, pídeme y os daré, dice, pero ¿con qué corazón pide? ¿Qué pide? ¿Para sí mismo o para el Evangelio? ¿Para qué somos llamados nosotros? Hablaba, ¿no? Pablo ha sido llamado para servir al Evangelio. Igualmente nosotros, ¿no? Hemos sido llamados para este Evangelio tan precioso. También veía cómo en mi trabajo se cumple su promesa, ¿no? Alguna vez un siervo me dijo, usted cuando tenga su consultorio, van a llegar muchos pescados, ¿no? Muchos peces, luego pescados, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le va a mostrar a cuál usted va a compartir la palabra. Dios le va a mostrar a quién no solamente viene a buscar una ayuda psicológica, sino viene a buscar la salvación de su alma. Dios le va a mostrar, y así está pasando, ¿no? Dios me está mostrando claramente cómo las personas llegan aparentemente por una situación, pero más allá hay una gran necesidad porque hay un vacío, ¿no? Y están buscando a Dios y no saben dónde encontrar esa respuesta porque no está en la ciencia, ¿no? No está en un conocimiento humano. Eso 100% está en la voluntad de Dios y en la misericordia de Dios. Entonces, de esa manera Dios me está permitiendo trabajar, avanzar también mi esposo con su nuevo emprendimiento, y sé que Dios también está para su obra, ¿no? En un momento se verá eso, pero más allá, todo es para el Evangelio, ¿no? Entonces, con esa esperanza y esa seguridad, quiero avanzar, hermanos, y muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias. Y este tiempo es muy especial porque podemos expresar cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Escuchando los testimonios, hermanos, ¿ustedes también anhelan servir al Evangelio? Hay muchas áreas, ¿no? Como la hermana, la diaconisa también compartían. Y son áreas donde Dios trabaja, ¿no? Y a través de estas áreas podemos ver también el corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, una vez más, les invitamos, ¿sí?, a que puedan ser parte del área de, tal vez, de auspicio, kiosco, régimen, CLF, IMEI y otras más. También, hermanos, quiero saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Los hermanos que escuchan, ¿sí?, los diferentes cultos y están también, ¿no?, al tanto y escuchando el Evangelio. También los hermanos, recordarles la invitación, ¿no?, extenderles la invitación a que puedan compartir e ingresar a escuchar los estudios bíblicos del pastor Oxupar a través del canal Cristo TV, ¿sí, hermanos? Entonces espero que nos puedan ayudar también en esa parte. Y también, hermanos, una recomendación: al finalizar el culto tenemos reuniones grupales, casados, casadas, tercera edad, jóvenes, adolescentes, y también los niños tienen su culto aquí en la sede, ¿no?, de la zona. Todos los hermanos pueden dirigir directamente a la sede. El culto de niños inicia a las 10 de la mañana. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana vamos a escuchar las presentaciones que están a cargo del grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas: Victoria en Cristo y Mi Refugio. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cuántos están victoriosos en Jesús? Todos. Qué lindo, sí. Solo Dios nos permite, ¿no?, poder superar todos nuestros límites, las dificultades que se presentan día a día, ¿no? Sí. Pero con Cristo somos victoriosos.
victoriosos, no lo duden. Victoria en Jesús. La tristeza te refleja y el dolor te consume, el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja, el dolor te consume y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. De toda atadura me has separado, para tu viña me has escogido. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Está bien, vamos a escuchar uno más adelante. Sí, agradecidos a Dios siempre porque Él nos permite poder también seguir alabando al Señor. Y también pedimos siempre las oraciones, ¿no? Para que también el grupo Canto de Esperanza pueda avanzar también con la ayuda de la iglesia.
la guía de la iglesia también y de los siervos también. Amén. Y con la oración también de todos ustedes. Esta alabanza que dice, ¿no? Muchos de nosotros muchas veces buscamos el refugio. ¿Y el refugio quién es? Dios mismo. Amén. Esta alabanza que dice, mi refugio. Nunca pensé amar, anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré, por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Solo en Jesús encontramos la paz, encontramos el amor, la victoria está en Él. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser,
Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza. ¿Les gustó, hermanos? ¿Quieren escuchar más? Amén. Sí, Dios va a permitir, sí, que se prepare un concierto, invitando a los hermanos familiares. Juntos podemos pasar una tarde muy hermosa escuchando, amén. Entonces vamos a orar al Señor para que Dios nos permita este gran evento. También se viene, ¿no?, la parte más importante, que es la prédica, ¿sí? Entonces, pensando también en esa parte, preparemos nuestro corazón. Amén, hermanos. Los hermanos que están conectados también en Jerusalén Radio, en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurenabaque y Ziberalta. Son hermanos que están escuchando también la transmisión y oremos, ¿no?, por los hermanos para que Dios también trabaje en la vida de los hermanos. También, hermanos, no se olviden, ¿sí?, estar visitando las redes sociales de la misión y también el canal Cristo TV. No sé si aquí los hermanos escuchan o sintonizan ese canal, pero sería muy bueno, ¿no?, que los hermanos compartan el enlace. Como la vez anterior yo les comentaba, me encontré, ¿no?, con hermanos que no los conozco, pero todos los martes, todos los sábados se conectan a través de el canal, ¿no?, Cristo TV, y escuchan la prédica o el estudio bíblico del pastor Oxupar. Amén, hermanos. Entonces, así. Ahora también se viene la presentación del coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas de los himnarios nuevos. El himno número 12, Dulces Melodías Cantaré, y el himno número 21, El Señor es muy precioso. Entonces, para esto también los hermanos juntos, ¿sí?, sacando nuestros himnarios, podemos alabar. Amén, hermanos. Si en caso no tienen himnarios, hermanos, les recomiendo al final del culto, en librería, pueden comprar un himnario. Amén. Entonces también, una vez más, les reitero, después del culto, al finalizar la prédica, vamos a tener reuniones grupales, ¿sí? Pido a todos los hermanos que no se vayan, sino participen, ¿sí?, en las reuniones grupales que a cada uno nos corresponde, donde también podemos escuchar la palabra y también tener una comunión ya más personal, incluso con los ministros. ¿Saben, hermanos? También, una vez más, les voy a pedir, por favor, que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Ahora sí, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al
Amén. Muchas gracias al coro. Esta mañana, hermanos, entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Sí, esta mañana vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 11, desde versículo 17, ¿no? Vamos a leer, hermanos. Libro de San Juan, ¿no? El libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17, voy a leer hasta 44, voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron. Libro de San Juan, ¿no? Capítulo 11, desde el versículo 17 hasta 44, voy a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María y para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a conocerle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dieron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, y profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. ¿Y por qué 4 días? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto
y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Hasta el versículo 44 hemos leído, hermano. Casi la mitad de este año 2023 ya pasó. Entonces pronto participa Campamento Mundial de Corea. Entonces ya julio también se va. Ya agosto viene. En el mes de agosto luego prepara la gira de cantata navideña en Estados Unidos. Más de 30 ciudades se va, hasta octubre se va. Porque desde principio de septiembre va a empezar la gira de cantata navideña. Mediados de octubre termina. Entonces, esto terminando la gira de cantata navideña, hasta octubre va a terminar. Si llegando noviembre, va a preparar, ¿no?, el fin de año, Navidad. Entonces, ahí rápido pasando. Este año 2023 también ya va a terminar. Sí, ya en nuestro corazón ya terminó 2023. Eso ya pensando, planeando. Luego recibimos nuevo año 2024. Muy rápido se va. Y ayer hubo reunión los diáconos aquí en La Paz. Los diáconos, los guías de zonas, en zona sur reunimos. Que mirando a nosotros está lejos de Dios, de la iglesia, desunidos. Para avanzar necesita unir. Por eso reunimos, conversamos juntos. Luego comimos sacta, ¿sí? Siempre comida ayuda a abrir. Comiendo, conversamos, ¿no? Y expresamos. Entonces ahí y con los diáconos, aquí Dios permitió en la ciudad de La Paz varios diáconos. También los guías, ¿no? Guía de zonas. Aquí en La Paz tenemos 15 zonas también. Sí, mucho, ¿no? Muchas zonas tenemos. Claro, ahí falta todavía, muchas zonas faltan. Pero apenas tenemos 15 zonas. Entonces los 15 guías de zonas, aquí estamos predicando y llevando el Evangelio. Entonces ahí y reuniendo, y nosotros coordinamos, ¿no? Coordinamos. En la iglesia hay bastantes áreas de iglesia. Dentro de la iglesia también, CLF, ¿no? Luego, teología. Luego, escuela bíblica, soñadores. Luego también IYF, dentro de IYF que hay, también IMEI, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? Educación del intelecto. Luego también régimen penitenciario. Entonces hay diferentes áreas, mucho, ¿no? Y entonces necesita bastante los hermanos teniendo cargo y avanzar juntos. Aquí Dios abrió en gran manera. Entonces este tiempo, no siempre yo mirando los hermanos, tal vez no hace, ¿no? En su casa, si hay tiempo, luego también yo veo y los hermanos, y todos los hermanos aquí necesitan. Y un carpintero, ¿sí? Y para trabajar el clavo, ¿no? Para clavar. Pero usando todo clavo no hay. Entonces alrededor, mirando ese carpintero, hay clavo. ¿Qué clavo? Doblado. Entonces aunque doblado, cuando tenía mucho clavo sano, no usaba. Pero ya usó clavo sano, mirando qué clavo hay. En doblado hay mucho. ¿Qué hace entonces? Sí, agarra y recta, ¿sí? Rectando ya usa. Entonces hay que ir a la iglesia tal vez
todos los hermanos necesitamos, hay mucha área, ¿no? Dios quiere trabajar, quiere usar a nosotros. Está bien, poco doblado, ¿verdad? ¿No? Doblado no importa. El carpintero, ¿qué hace? Rectando, ¿cierto? Usa. Doble doblado no importa, ¿cierto? Y carpintero, recta, ¿sí? Capacitando, ya usar. Ese Dios también igual. Si tiene 2 ojos, un nariz suficiente. Solo 2 ojos, un nariz, Dios todo va a llamar. Luego, ¿qué hace? Para llevar el evangelio, dando toda la necesidad. Capacita a Dios. Yo también, no era digno de estar aquí hablando. Dios agarrando Dios recta, ¿verdad? ¿No? Rectando, capacitando. Para usar, tiene que hacer. El carpintero necesita. Como sea clavo, ¿no? Torcido, como sea. Hasta no tiene cabeza. Ese clavo también usa. Ese. Dios también igual. ¿Sí? Todas las personas, ¿sí? Dios llamando, quiere usar. Ustedes también, ¿sí? Ahí llegando a la iglesia puede ver muchas necesidades. Ahí sirviendo el evangelio es gran bendiciones. Sí, yo veo como yo ingresé, no sabía nada, pero estando en la iglesia Dios como capacita, ¿no? Luego también da toda la necesidad. Para predicar el evangelio, llevar el evangelio, debe tener buena salud, buena salud. Todos los días se enferma, me duele. Así, ¿cómo va a predicar? Predica, me duele. Ya, ¿cómo puede transmitir? Entonces, la salud también dándose. Y llevar ese evangelio, ¿qué debe dar? Pasaje, necesidades, todo ya permite. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué yo hablando esta mañana eso? ¿Y por qué no vive para el evangelio? ¿Y por qué no ha sido pastor? ¿Por qué casado, no? Algunos pastor hablaba, no entiendo, hermanos. ¿Y por qué no ha sido pastor? Pastor muy bueno, era bueno. ¿Por qué bueno, pastor? ¿No sabe? ¿No tiene buena parte? Aquí un día en la iglesia Gangnam, donde está pastor, tiene un anciano, él odontólogo. Entonces, muy profesional. Entonces, ese anciano tiene su propia clínica en el centro. Entonces, como anciano de la iglesia, también atiende muy bien como corazón de Dios. Entonces, Corea, de todo lado de Corea viene su consultorio. Entonces, tiene que reservar. No reserva, no puede recibir su atención. Perdón. Entonces, reservar, sí o sí. Mucha gente también cola ahí espera. Entonces, gana muy bien ese anciano. Un día pastor predicaba en el púlpito. ¿Usted por qué no ha sido pastor? Si ese pastor excelente, genial. Si llevando el evangelio, Dios todo va a cubrir, Dios todo da. Luego justo ese anciano habla. Qué pobre ese anciano, dijo. Mire, todo el día mirando la boca de otra persona, huele feo. Luego así todo el día, ¿cómo así trabaja? Claro, tal vez gana bien. Pero solamente boca, ¿sí? Adentro de boca, otra persona, desde la mañana hasta la noche. Entonces, pastor, y predicaba, pero pastor, y transmitiendo el corazón de Dios. Predicando, es el evangelio. Una persona tiene pecado, pero entiende, ya, recibe la salvación. Traslada, y va a entrar al infierno. Pero ¿a dónde puede trasladar? Al cielo.
Ese trabajo es excelente. Luego sí, llevando ese evangelio, Dios todo va a cubrir. Porque hermano está ahí sentado. Y luego pregunto, porque ahí está sentado, hermanos. Está pensando, ¿no? Sí, estamos ahora convocando 19ª convocatoria, los seminaristas. Sí, Dios da corazón, hermanos, en el resto de nuestra vida, llevando este evangelio, gran bendiciones. Amén. Sí, esta mañana nosotros hemos leído San Juan capítulo 11. Sí, antes de entrar ese capítulo 11, San Juan, y primero, si nosotros viviendo, después de recibir la salvación, viviendo, recibimos era la palabra de Dios, recibiendo por la palabra de Dios, viviendo, esa vida más feliz era, súper, que Dios acompaña, luego Dios cubre, ¿no?, toda la necesidad, como explicamos. Y vamos a ver, leyendo la Biblia, Santiago, ¿no? Usted tiene la Biblia, Santiago. Ya marcando San Juan capítulo 11, marcando bien. Luego Santiago capítulo 3. Libro de Santiago capítulo 3, desde 14 voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos? Libro de Santiago capítulo 3, 14, voy a leer. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ya 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí dos sabidurías salen, del cielo lo alto, luego también de la tierra terrenal, animal y diabólico. Entonces depende de nosotros, ¿no? Si qué sabiduría recibe, recibiendo de Dios de alto, del cielo, recibiendo, ¿cómo es? Y paz era paz, sí, pacífico. Luego ahí, a través de sabiduría de Dios, podemos vivir, llevar en nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Dios acompañando. Pero ya esa sabiduría de terrenal, animal y diabólico, dice, esa sabiduría recibe, ¿qué hay? Celos, amargas, contenciones, envidia. Sí, también hay toda maldad en nuestra vida. Depende de entonces qué sabiduría nosotros recibimos, ¿sí? Vivimos. O también, si vamos a buscar otra parte, tiene Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, voy a leer, hermanos. ¿A todos se encontraron? Ya voy a leer Isaías capítulo 59. Esta mañana buscaremos, ¿no?, diferentes lugares. Vamos a buscar. Entonces, Isaías capítulo 59, versículo 1. Ya, he aquí que no sea acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí explica y quién ¿sí? Recibiendo esa sabiduría de terrenal, animal, diabólico. Entonces en esa vida no hay paz, en esa vida que hay contenciones, luego celo, amargos, luego también esa vida maldad, porque esa sabiduría dirige a estas personas. Hablando más como directo, Satanás era Satanás. Aunque Satanás, el espíritu inmundo, no se ve, Satanás dirige a través de esa sabiduría. Como guiando, dando. Aparentemente sabiduría, pero dando es su deseo, sus pensamientos. ¿Sí? Personas que reciban esa sabiduría de terrenal, animal, diabólico, entonces Satanás dirige a estas personas. Imagínense, Satanás dirigiendo su vida ¿cómo será? ¿Estará feliz? No es. Como según la Biblia, celos amargos, contiendas. Luego no hay paz y maldad en su vida. Pero contrario, recibe sabiduría de lo alto, del cielo recibe de Dios. Igual también esta palabra quiere decir recibiendo el corazón de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Entonces Dios dirige a esta persona dos vidas muy diferentes. Isaías capítulo 59 también aquí leyendo, Dios ¿por qué no ayuda? Dios su brazo, ¿por qué no alcanza a nosotros cuando pedimos, reclamamos, oramos? ¿Por qué Dios su brazo no alcanza? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios no ayuda? Luego nosotros llamando, Dios ¿por qué no oye? ¿Sí? ¿Por qué no ayuda a esta persona? ¿Sí? Esta persona no ofrenda, no congrega a la iglesia por eso. Leyendo la Biblia, ¿por qué Dios no alcanza su brazo, no ayuda? Porque esta persona en su corazón tiene maldades, ¿no? Iniquidades, pecados. Entonces ese pecado que hace separar, divisiones. Aún Dios quiere ayudar, pero no alcanza por causa de ese pecado, ¿no? Versículo 12 está escrito, ¿no? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros su rostro para no oír. Por causa de pecado que tenemos, por ese pecado que hace división entre Dios y nosotros. Entonces esta mañana escuchando entre los hermanos, aún viene iglesia, escucha la palabra de Dios, pero todavía no han solucionado esa parte. ¿Qué parte? Todavía yo tengo pecado en mi corazón. Todavía me siento, soy pecador, ¿sí? Entonces por ese pecado que hace a esta persona, han dividido entre Dios y nosotros. Por esa causa del pecado, iniquidades, Dios no alcanza, no puede ayudar, no puede oír, no puede guiar a esta persona. Entonces esta persona, ¿sí? ¿Quién está guiando ese pecado? Hablando Satanás. Satanás guiando. Esta mañana escuchando. La sabiduría terrenal es animal, diabólico es. Si mientras recibiendo esa sabiduría de Satanás, su vida no hay paz, hermanos. Su vida ¿qué es? Amargura, también maldades. ¿Sí? Llevando esa vida, ¿cómo va a vivir felizmente? Amargura, ¿sí? También quejas, también oscuridades. Pero cuando recibiendo la sabiduría de Dios es muy diferente. Aquí versículo 3 vamos a leer, Isaías capítulo 59. 13 leyendo, ¿por qué vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad? Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces uno que recibe esa sabiduría de Satanás,
Luego uno que tiene pecado en su corazón, luego Satanás dirigiendo, esta persona va a llevar esa vida, versículo 3, ¿no? Ya versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan la luz iniquidades. Entonces todo lo que lleva a esta persona que tiene en su corazón el pecado, su vida eso lleva, explica, ¿no? 3, 4, 5 también. Incuban huevo de áspides y teje tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán ya víboras. Entonces incuban, ¿sí? Los que reciben la sabiduría de terrenal, Satanás. Incuban, ¿qué incuban? La Biblia dice huevos. ¿Usted conoce, vio huevos? Sí, entonces huevo rico, cocinando. Pero adentro no sabe qué hay, ese huevos. Incuban huevo de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. ¿Por qué muere ese huevo? ¿Adentro qué hay? Si afuera no huevo, ¿sí? Se ve delicioso, rico, pero adentro ¿qué hay? Víbora. Incuba y sale de adentro víbora, daña. Aparentemente bueno, ¿sí? Para comer, para nuestras vidas, aparentemente se ve. Pero cuando sale de ese huevo, ¿qué sale? Víbora. Víbora muerde, ¿no? Muerde, dañará, hiere y puede matar. Entonces nuestra vida también igual era, mientras, ¿sí? Teniendo ese pecado en nuestro corazón, luego recibiendo la sabiduría de Satanás, guía, aparentemente se ve bonito como huevos, va a ayudar, va a beneficiar, pero cuando adentro sale, ¿qué sale? Daña. Luego ya versículo 6 también, vamos a ver. Sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus telas no servirán para vestir, sus telas. ¿Sí? Entonces lo que hace humanamente telas, hace vestirse para cubrir y tapar. Eso es nuestra obra. Si teniendo pecado, ¿no? En nuestro corazón hace cubrir nuestra obra, ayuda a la gente, sirve a la gente. Pero esa tela cubre, no cubre, dice la Biblia, hermanos. No cubre. Adán y Eva cuando después de comer el árbol, ¿no? La ciencia bien y del mal. Ellos han visto sus ojos abiertos, han visto sus defectos desnudos. Y comenzó a trabajar, ¿sí? Arrancando las hojas de higueras, cubrieron sus defectos. Pero leyendo la Biblia no podía cubrir perfectamente, porque pasando el tiempo, esa hoja de higuera se seca, deshace. Igual la obra humana nosotros, si aparentemente ya hace, ayuda, sirve, pero pasando el tiempo otra vez se seca, no se puede cubrir. Igualito, por eso por sus telas pueden cubrir, no pueden cubrir, no se puede. Aquí leyendo, ¿no? Ya 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Sí, ahí mientras viviendo con ese pecado en nuestro corazón, esta persona recibe esa sabiduría de animal, terrenal, diabólico. Satanás dirige. Sí, entonces ese pecado, ¿cómo ingresa? También la Biblia explica, ¿no?
Romanos, tiene usted Romanos capítulo 5, vamos a ver. Ya, usted tiene el libro Romanos capítulo 5, capítulo 5, el versículo 12. Ya puede seguir, estamos buscando, ¿no?, diferentes libros. ¿Está bien todos? Ya, Romanos 5, 12 encontraron todos, hermanos. Ya mientras ese pecado ya mora en mí, ¿sí? Si teniendo pecado en mi corazón, esta persona va a recibir, ese pecado va a dirigir Satanás. Por eso la vida, eso sucede, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Y sufre, fracasa. Pero ese pecado, ¿en qué manera entonces entra, sí, en nuestro corazón? ¿No? Explica la Biblia, Romanos capítulo 5, 12. Ya todo junto vamos a leer. Ese pecado, ¿cómo entra? Sí, ahí está escrito, ¿no? Ya, 5, 12. Todos se encontraron juntos, vamos a leer 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Sí, leyeron muy bien, hermanos, ¿sí? Leyeron, ¿sí? Aunque no coincidía, ¿no? Cada uno poco diferente, pero leyeron muy bien. Sí, Romanos 5, 12 leyendo explica ese pecado, cómo ingresa, cómo entra a nuestro corazón. Leyendo, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Sí, ingresó, entró en el mundo. Ese mundo habla a nuestro corazón. En nuestra vida, ¿cómo ingresó? Por un hombre. ¿Quién es, hermanos? Adán era Adán. Adán, ¿qué hizo Adán? Por un hombre. Ese hombre investiga, estudia. ¿En qué manera? ¿Sí? Ese pecado entró en nuestro corazón, en nuestra vida. Luego Satanás agarrando a nosotros, luego dirige. ¿Cómo es? Sí, celo amargo. Luego contenciones, murmura, queja, maldades en nuestra vida. ¿Cómo ese pecado guía a nosotros? Leyendo, un hombre era por un hombre, Adán. Pero Adán, ¿qué hizo, no? Sí, ahí buscando, entendiendo, ¿no? Si podemos entender en qué manera ingresa el pecado. Génesis sale, Génesis. Ya, hermano, Génesis capítulo 3, vamos a ver. Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. ¿Ya encontraron todos? Ya estamos buscando diferente libro, ¿por qué no? Ya, si teniendo pecado en nuestro corazón, Satanás va a agarrar a esta persona. Luego dirige a Satanás. ¿Cómo dirige? Dando su sabiduría, dando su pensamiento. Aparentemente eso bueno, como huevo parece. Pero si cuando sale de ese huevo, víbora sale, víbora. Sabiduría de Satanás igualito, aparentemente bueno era. Pero finalmente como daña, destruye en nuestra vida es. Pero contrario, recibiendo la sabiduría de Dios, Dios agarra nuestra vida. Entonces Dios va a guiar. ¿Sí? ¿Cómo así? Está escrito, Santiago, recibiendo la sabiduría de lo alto, del cielo, ¿cómo? Paz era. ¿Sí? Luego también la bendición de Dios va a llegar en nuestras vidas. Por eso estamos buscando diferentes libros, queremos ver, ¿sí? Ese pecado cómo ingresa. La Biblia dice por un hombre Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Igualito nosotros en nuestra vida ese pecado, esa manera va a entrar. Luego va a dirigir a nuestras vidas. Ya 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya aquí serpiente, la sombra de Satanás. Entonces ese serpiente se acercó de Adán y Eva, ¿no? Luego, ¿qué está hablando? Versículo 4 leyendo. No moriréis.
totalmente ya diferente, contrario era contrario. Capítulo 2, versículo 17, leyendo también la palabra de Dios, ahí era. Dios habló también a Adán y Eva, era. Ya capítulo 2, versículo 17 voy a leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, era. Entonces Dios habló a Adán, Adán, el día que comiere, morirás, tú vas a morir. Pero Génesis capítulo 3, versículo 4 entrando, serpiente acercándose, habló, ¿sí?, a la mujer. Luego, ¿qué dijo? No morirá. Ya dos palabras muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Dios habló, el día que comiere, tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a sufrir, tú vas a destruir. Pero ya serpiente también habló, ¿sí?, mientras conversando. Luego llegando al versículo 4, ¿qué dijo? No morirás, tú vas a ser como Dios. Ya dos palabras, era dos palabras. Palabra de Dios, otro palabra de serpiente. Entonces la mujer mientras escuchando de serpiente de la mujer, si ella, la mujer, miró ese árbol, la ciencia bien y del mal, pero otra manera vio. Ya versículo 6. Versículo 6. Ya junto podemos leer versículo. ¿Sí? Después de escuchar la serpiente, la mujer miraba, ¿no? Mirando ese árbol, la ciencia bien y del mal. Se veía, ¿en qué manera se veía? Vamos a ver versículo 6. Juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Después de escuchar, ¿no?, si la mujer, antes de escuchar de serpiente, la mujer no veía ese árbol tan agradable. Si solamente en el corazón de la mujer tenía la palabra de Dios. Dios que dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Entonces en su casa usted cuando pone veneno, ¿quiere acercarse a ese veneno? Da miedo, da veneno, ¿no? Miedos. Entonces en el corazón de la mujer cuando escuchaba solamente la palabra de Dios, tenía miedo. No quiero morir, no quiero fracasar. Entonces, según esa vista miraba ese árbol. Pero ese serpiente se acercó. Luego mientras, ¿qué hace? Serpiente se acercándose, ¿qué hace? Y conversando él transmite, ¿sí?, ese serpiente Satanás, no va a morir, no se preocupa, tú vas a ser como Dios. Mientras conversando, escuchando a la mujer, luego miró ese árbol. Mirando ese árbol, se ve ahora diferente. Así que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora se ve bueno, era bueno para comer. Luego codiciable, ese comiendo yo también va a ser como Dios. Yo también puedo tener mucha sabiduría. Yo también puedo dirigir, puedo lograr, puede mejorar. Luego finalmente la mujer comió, era ese. Después de comer no pasó nada, era. Comiendo, me siento muy bien, muy bueno eso. Luego recomienda a quién, hasta su marido recomienda. Bueno era eso, ya tómalo, mi amor, sea mi marido. Y comió juntos. O sea, Romanos capítulo 5, ¿sí? Por cuanto el pecado entró en el mundo, ¿verdad? ¿No? Por un hombre. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo? Esa manera era escuchando. ¿Qué escuchando? Escuchando de serpiente,
ese corazón de serpiente poco a poco entrando, aceptando. Su vista cambió, diferente era. Antes daba miedo. Antes pensando eso como va a morir. Pero escuchando poco a poco entra en el corazón de la mujer. Cambió. ¿Qué cambió? Ojo cambió, otro ojo puso. Antes era ojo de muertos, mirando, me da miedo, va a morir. Pero serpiente escuchando, otro ojo puso. No era, igualito. Hablando la Biblia, ¿qué habla? Cambió su corazón, cambió. Su corazón cambió era, ¿sí? Claro, mirando, ahora es bueno comer, agradable, codiciable. Aún su ojo ve, pero la Biblia dice, Satanás cambió su corazón. ¿Cómo cambió? Aceptó. ¿Sí? Deseo de Satanás aceptó mientras hablando, conversando. ¿Ya puede entender? Si entró el pecado en el mundo por un hombre, así pasó la muerte. Cuando entra el pecado, junto entra, ¿qué entra? La muerte, hermanos, muerte. En ese momento no ve él, pero cuando acepta, entra ese pecado, la muerte llega, la muerte. Así la muerte pasó, todo hombre. Así está escrito, cómo ingresa ese pecado en nuestro corazón, a través de Adán, y podemos ver, ¿verdad? ¿No? Ya usted tiene el libro Proverbios, usted tiene el libro de Proverbios capítulo 7. El libro de Proverbios capítulo 7, desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron? Ya el libro de Proverbios capítulo 7, desde 1 voy a leer. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Aquí sale guarda, varias veces sale esa palabra. ¿Qué palabra sale? Guarda era. Guarda, cuidar, ¿sí? Cuidar, guardar, porque alguien va a venir, luego eso va a robar, por eso guarda. Ya, aquí en tu casa guarda bien. ¿Qué guarda bien? Importante, las cosas importantes, guarda bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Alguien va a venir, ¿qué va a hacer? Robar era robar, ¿sí? Leyendo la Biblia, sembrador sale, sembrador. San Mateo leyendo, sembrador siembra las semillas. ¿En dónde se cae? En las calles, pedregales. Luego, buen campo, ¿no? Buen lugares. Pero cuando ese sembrador sembrando la semilla en la calle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pisotea a alguien. Claro, en la calle es pisotea, pisa. Pero leyendo la Biblia, alguien viene y saca. ¿Quién viene? Aves. ¿Sí? Porque esa semilla estando ahí en la tierra va a brotar, ¿no? Va a dar frutos. Pero para que no dé, alguien viene y saca. Igualito era, hermanos. Esa mañana, nosotros escuchando la palabra de Dios también, alguien viene, ¿qué viene? Luego saca, ¿sí? Aunque escuchamos, no se queda nada aquí. Una hora escucha cuando sale alguien, ¿sí? 10% se queda. ¿Qué habló? A sabiduría, a terrenal, animal, diabólico. O sabiduría de a Dios. Alguien escucha, ¿no? Se queda. Pero algunos escuchando una hora después cuando sale, hermano, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? O no se queda, porque su memoria no está bien por eso. Ese hermano no escuchó. Pero ¿qué pasó? Alguien viene, luego roba. ¿Sí? Aquí leyendo que dijo, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo
mis mandamientos. Ya versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus. Varias veces sale, guarda, guarda, hijo mío, mis leyes, mis mandamientos, mis enseñanzas. Guarda, guarda, eso vivirá, eso ayudará. Y muchas veces habla a su hijo. Ya 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama y parienta. Y guarda, dice, guarda, varias veces guarda, cuida, si mi enseñanza, mis mandamientos, mis leyes de Dios, de Padre, ¿verdad? ¿No? Eso es sabiduría, es sabiduría. Inteligencia va a ayudar, va a cuidar nuestra vida. ¿Cómo va a cuidar? Largamente va a vivir. Vivirás, pero cuando pierde, morirá. Morirá. Si alguien se sorprende, ¿sí? Morirá. Ya versículo vamos a ver. 5, ya 5. Para que te guarden de la mujer ajena. De repente sale una mujer ajena. Esa mujer es como ramera. ¿Sí? Esa mujer. De ahí guarda, dice. 5, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué guarda leyes, mandamientos, enseñanza de Dios, de Padre? ¿Por qué tiene que guardar? Para que te guarden ¿de quién? De la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Cuando guarde esta palabra, enseñanza, mandamiento de Dios Padre, guarde. ¿De quién guarde? Mujer ajena. ¿A quién está hablando? Ramera. Ramera quiere decir que ella tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene la ramera? Sacar todo de hombre, sacar todos. Todo sacar. Aquí no es como se llama y absorbe como diente, así. Es chupa sangre. Vampiro, ¿no? Vampiros. Que no es vampiro, pero la ramera como igual que vampiro era. Mete. Luego todo chupa era. Todo saca dinero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quede nada ese hombre. Entonces guarden de esa mujer ajena. Esa mujer ajena también ¿cómo hace? Ablanda sus palabras. Sus palabras excelentes, ablanda. Aunque muy duro, pero mientras hablando, ¿cómo hace? Abre su corazón. Ablanda, suave. Luego, ¿qué hace? Engaña. Luego todo saca. ¿Sí? Profesional. ¿Verdad, no? Y profesional. Porque aquí algunos varones, ¿no? Fue estafado, ¿no? Ese tipo de mujeres, ablanda. Mucho bonito habla. Entonces ahí todo gasta dinero, pierde. Entonces de ahí guarda, dice, de ahí guarda. ¿Sí? Ya versículo 6. ¿Y por qué mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía? Que explicando, ¿verdad? ¿No? En mi casa mirando por la ventana, ¿qué está sucediendo? Ya, 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven faltó de entendimiento. En la casa por la ventana mirando un joven, ¿sí? Que mirando, él actúa muy raro era. ¿Qué actúa? Sí, versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de Elia era. Ese joven sin saber, acercándose a la casa de ¿quién? Elia. ¿Quién es Elia?
mujer ajena, mujer ajena. Luego 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche era, justo cuando es en la noche, que no se ve bien, en la noche, se acerca en ese lugar. Luego ya 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón era. Ella es ramera, luego muy astuta ella. ¿Y por qué ya así está escrito? Ya 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. No puede estar en la casa. ¿Sí? ¿Por qué no puede estar en la casa, ella? No estando en la casa, ¿dónde está? En la calle era. ¿Sí? Hoy día es un varón, mañana es otro varón, mañana también otra persona, otro varón. Tiene un deseo, un propósito. ¿Qué propósito es? Ella, ¿sí? Aquí explica, ¿no? Vamos a ver. Ya 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. En verdad no está en la casa, ¿no? ¿Dónde era? Diferentes lugares. ¿Sí? Ya, versículo 13. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo era. ¿Ella qué hace? Encontrando a ese joven. No conoce, ¿verdad? ¿No? Pero ahí se abraza, besa. Luego ya 14. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Ya podemos cometer pecado. Era ya nosotros, yo ya hice ese sacrificio a Dios. ¿Sí? Dios perdonó. Entonces, hoy ¿cómo puede hacer? Cometemos. ¿Qué cometemos? Sí, muy interesante, ¿no? ¿Sí? ¿O no está interesante? Interesante, hermanos. Ya vamos a ver, ya 15. Ya por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. Y te he hallado. Mira esa mujer, cómo habla, ¿cierto? He salido a encontrarte. Entonces una señorita habla a un jovencito, así habla. Jovencito, ¿cómo se siente? Tiembla su corazón, porque ella me busca, ¿cierto? Porque quiere encontrar a mí, porque me busca una señora así, me busca. Ella sabe, ¿sí? Cómo va a abrir corazón de varón, cómo va a ganar. Luego, aquí está, 16. Después de hablar, que dijo, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amor. Ya ella ahí habla. Sí, hablando a ese joven. Ese joven justo sin saber, así caminando, acercándose a esa casa, cerca de la casa de esa mujer. Esa mujer apareció, habla de esa manera. Escuchando el varón, sí le gustó, ¿verdad? ¿No? Le gustó. Luego ya entramos a la casa, dormimos juntos. Ya versículo 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Justo también ella explica, mi marido ya viajó, lejos viajó. Entonces tranquilo, no se preocupa, nadie va a enterarse. Ya 20.
La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿Y por qué explica? Era mi marido viajó lejos, ¿no? En su bolsillo tiene tanta plata. ¿Por qué quiere decir? No va a volver rápido, ¿sí? Va a tardar hasta que gaste ese dinero. Va a tardar, no se preocupe, conmigo cometemos pecados. Él así está, ¿cómo haciendo? Convenciendo. Ya, ¿quién va a cometer pecado? ¿Quién va a gustar cometer pecado? Pero mientras escuchando esa mujer, ese varón, nadie va a enterarse. Ya está preparado. Ella también me ama. Luego justo su marido también vio. Todo está preparado. Entonces escuchando ese joven, ¿entró o no entró? ¿Entró o no entró? Ya 21, lo rindió, dice. ¿Qué pasó? Rindió, ¿qué quiere decir? Corazón de joven cambió. En el principio, joven nunca imaginó entrar a una casa de señora, luego cometer pecado, jamás pensó. Pero mientras escuchando, rindió, cambió, era su corazón, ya cambió. ¿Sí? Sí, tranquilamente ahora. ¿Sí? Ahora, valientemente entra. Luego, ¿qué hace? Comete pecado. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Ya puede ver, hermanos, esa mujer ajena, ¿cómo hizo? Ella es para cometer pecado, ¿no? Cometa pecado ese joven. Si mientras conversando, ese joven ¿qué hizo? Solo escuchó, hermano. Escuchó era. Mientras escuchando su corazón cambió. Luego lo rindió. Luego ahí ya entró a la casa de una mujer. ¿Ya pueden ver, hermanos? Ese joven, ¿por qué entró a la casa? ¿Él le gusta? El varón le gusta. Por eso no tenía ese deseo, ese corazón. Caminaba sin pensar. Justo está cerca de esa casa de mujer. Mujer se apareció. Yo te quiero. ¿Sí? Yo buscaba desde antes, usted jovencitos. Luego hablando bonitos. Luego explicaba, mi dueño se fue lejos. Si su bolsillo mucha plata llevó, no va a volver rápidos. Entraremos a mi casa. Ahí hablando, finalmente el corazón de joven, ¿qué pasó, hermanos? Cambió. Ahora, ¿qué quiere hacer ese joven? Igualito que esa mujer, mismo deseo tiene. Entró. Ya vamos a ver, versículo 22 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer, versículo 22. Ya, 1, 2 y 3. Al punto se marchó tras él, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como un buey está entrada, ¿a dónde? Degolladero, ¿qué quiere decir degolladeros? Buey entra a matadero, era. Si cuando entra de matadero, y corta, degollar y mata, era. Su vida ya ahí termina. Ese jovencito igualito, un buey que está entrando al degolladero, era. Cuando entra a la casa, ahí ya muere, su vida ya destruye, versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Era. Como un ave, si entra a la red, si cuando entra a la red, ya muere, ¿sí? Ya versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca, era. Si ahí hablando era, hijo mío, escucha mi voz atentamente, para que
no escuche de esa mujer. Entonces, nosotros dejando de oír, escuchar la palabra del Padre, luego nosotros escucha otro lado. ¿A quién escucha? A la mujer ajena. Escuchando, finalmente esa mujer va a rendir, va a cambiar ese corazón, ¿verdad? ¿No? Por eso ya Dios está hablando. Usted atentamente escucha. ¿A qué voz, hermanos? ¿A quién? Al Padre. Dios era la palabra de atentamente escuchar. Por eso versículo 1 dice, guardad. ¿Qué guardad? Enseñanza de Padre, leyes, mandamientos, guardad. Porque usted no escucha atentamente, no guarda, viene. ¿Quién viene? Esa mujer ajena viene. Luego, ¿qué hace? Roba todo, roba. Mientras conversando, roba todo. Luego, finalmente no se queda nada. Luego tiene solo deseo. Deseo de esa mujer. ¿Sí? Entra a la casa. Ahí destruye, ¿no? Como un buey que entra al degollador, matadero. Como un ave entra rápidamente a la red. Entra a la red, ya su vida termina. Versículo 24. ¿no? No sea aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas. 26, ya juntos podemos leer, ya 1, 2 y 3. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes. La Biblia dice, no hay pocos, muchos será, muchos. Mucha gente así escuchando la voz de la mujer. Aquí esa mujer ajena, Satanás era Satanás. Entonces nosotros después de escuchar la palabra de Dios aquí esta mañana, como hablamos, saliendo la puerta de la iglesia cuando vaya a su casa, ¿usted recuerda que escuchamos la palabra? ¿Escucha o no? ¿No recuerda? No recuerda. Es que no guarda mucho, hermanos, ¿sí? Perdimos, porque viene rápido ese Satanás. Luego, ¿qué habla? Aún escuchó la palabra, pero no todo cumple la palabra. O toda la persona viene a la iglesia y recibió la bendición de Dios. No es así. Tú también serás. Luego Satanás toda la manera ya viene. Luego, ¿qué habla? Aquí está escrito. Ya 5, ¿no? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Sus palabras ablanda, ¿sí? Que hace cambiar. Y nuestro corazón es escuchando y cambia nuestro corazón. Por eso aquí dijo era, guardad la palabra de Dios. Después de escuchar hermanos, entre los hermanos testificando, luego testificando era, escuchamos la palabra, me siento, en esa manera yo entendí, entre los hermanos testificando, compartiendo, eso guardando esa palabra, finalmente cuida de nuestra vida era. Según la Biblia, vivirás, dice, vivirás. ¿Qué dice, hermanos? Vivirás. Esa palabra y protege de nuestras vidas. Esa palabra cuidando, guiando a nosotros. Pero también otra parte, Satanás, ¿cómo si trabaja en nuestras vidas engañándonos? Vamos a buscar San Juan capítulo 13 también. San Juan capítulo 13.
Sí, 13:1. Sí, San Juan capítulo 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces ahí antes de dejar el mundo, Jesucristo habló era a sus discípulos. Entonces aquí expresaba su amor. Hasta cuando Jesús ama era a sus discípulos hasta el fin. Ese amor no cambia, ¿verdad? ¿No? Ahí hasta el fin. Pero después de terminar la palabra de Jesús, versículo 2, inmediatamente ya sale. ¿Qué sale? El diablo era. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Después de escuchar la palabra de Jesús, a Jesús ama a nosotros. Aunque somos frágiles, incrédulos, malos, pecadores, pero Jesús como ama era hasta el fin, ¿sí? Para salvarnos vino a este mundo. Ya luego ahora pronto va a morir en la cruz. Luego ahí va a limpiar, perdonar nuestros todos pecados. Después de salvar también, Jesús morando en nosotros va a cuidar, va a guiar, ama a nosotros. ¿Escucharon o no escucharon los discípulos? ¿Escuchó? Versículo 1 era. Pero uno de los discípulos, después de escuchar la voz de Jesús, versículo 12 entrando, él también escuchó. ¿Qué escuchó era? La voz de Satanás. Como la mujer era, el serpiente se acerca mientras hablando, no morirás. Tú también vas a ser como Dios, puedes comer, come. Luego mirando ese árbol que era bueno para comer, agradable, codiciable, y comió, aceptó era. ¿Cómo cambió el corazón de Adán y mujer? Después Adán y su mujer unieron con Satanás. Luego Satanás dirigiendo su vida a Adán y Eva con miedos, como hablamos Santiago, ¿no? Capítulos 3. Hay sabiduría de terrenal, sabiduría de animal, sabiduría de diabólico era. Desde ahí Adán y Eva en su vida llegó, si muerto era muerto, si maldad, cometiendo según su deseo, ya vive. Luego no hay paz, no hay tranquilidad, ya más desea ir, Satanás dirigiéndose para destruir. Pero Génesis leyendos, Dios, sí, para cubrir sus defectos, sus desnudes defectos, intentaba cubrir por las hojas de higuera. Pero como hablamos, no pasando el tiempo otra vez, deshace. Igual como la obra nosotros. Si sigue trabajando, si cubrir nuestros defectos, agradará a Dios, pero no dura mucho. Pasando el tiempo, otra vez sale defectos, sale maldad. Otra vez condena, otra vez fracasa. Entonces Dios entregó a Adán y Eva, ¿no? Génesis leyendo, que entregó túnicas y pieles, luego Dios vistió era, puso a Adán y Eva. Entonces esta túnica de pieles y puso permanente, era permanente. Ya no se seca más como las hojas de higuera. Si nosotros mientras siguiendo ese deseo de Satanás, intenta cubrir, ¿sí? Solucionar, pero nuevamente sale maldad, nuevamente salen malos pensamientos. De ahí otra vez sufre, condena. ¿Por qué yo así? Atraviesa situaciones, soy en verdad frágil, no puedo agradar a Dios. Luego recibiendo lo que preparó, Dios preparó era ese túnicas de piel. Para preparar esa túnica necesita algún animal, tiene que morir, era morir, derramando la sangre y morir. Como la sombra, ¿no? La sombra de Jesucristo, hermanos.
Entonces Dios preparó, sabía que nosotros no podemos cubrir, solucionar nuestros pecados. Entonces Dios preparó Jesucristo, Adán y Eva recibió. Eso nosotros también igual, hermanos. Mientras nosotros intenta, si procura, si no puede hacer, que reconozca a Dios, yo también igual a Adán y Eva, no puedo cubrir, no puedo solucionar, necesito. Por eso lo que Dios preparó y recibimos, Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Por Jesucristo vistió Dios a nosotros. Entonces Jesucristo cuando murió nos ha dado, ¿verdad? ¿No? Ese perdón, esa justicia de Dios, la salvación. Esta mañana, si San Juan capítulo 11 hemos leído, ¿no? Ahí ya vamos a ver San Juan capítulo 11. Ya San Juan capítulo 11 leyendo aquí, Lázaro murió. Antes de morir estaba enfermo. Su hermana Marta María envió personas. Jesús, sí, nuestro hermano Lázaro está enfermo. Antes de morir, antes de suceder, ven, luego usted orando a Dios va a sanar. Pero Jesús vino, no vino, no vino. Luego murió. Sí, después de morir Lázaro, su hermano, luego pasó 4 días. Recién llegó Jesús. Eso hemos leído, ¿no? Desde versículo 17. Pasando 4 días llegó. Ya está Lázaro en la tumba, está en el sepulcro. Llegando Jesús, Marta María escuchó a Jesús, llegó para ver nuestro hermano Lázaro. Entonces Marta rápido salió a atender a Jesús, pero María se quedó en la casa. Por eso entre Jesús, luego Marta está hablando, ¿no? Versículo ya 21, el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces en el corazón de Marta podemos ver acá, según esta palabra, en qué sentido está hablando Jesús. Si usted, antes de morir mi hermano, si hubiera estado aquí, si usted orando a Dios, pidiendo a Dios, no iba a morir, ¿sí? Puede vivir porque tarde llegó. Ya ese sentido y tiene en el corazón de Marta. Ya ustedes también pueden ver el corazón de hermana Marta. Si así está escrito, ¿no? Sí, por eso 21. Señor, si hubiese estado aquí, si hubiera estado antes de morir mi hermano no habría muerto, porque tarde llegó, poco de queja. Ese sentido ya tiene en el corazón de Marta, aunque no directo habló, pero tiene. Luego versículo 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero Marta, pero ya murió mi hermano, pero aún tarde llegó, aunque se siente, ¿verdad? ¿No? Sí, poco de queja, murmuraciones. Pero aún tarde, Marta, ¿qué dice ante Jesús? ¿Qué dice? Pero aún tarde llegó, pero ahora usted cuando pide a Dios, ¿Dios qué hará? Todo va a dar lo que pide, ¿no? Creo que ella no pensó sobre resucitar a tu hermano. Él no sabía ella, en su corazón no había estos. Fuera de esto, si Jesús pide, a Dios va a dar, hablando por la fe. Versículo 23. Ya 3, juntos vamos a leer. ¿Sí? Jesús escuchando de Marta, Jesús respondió, ya 1, 2 y 3. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ya Marta, recién que dijo, todo lo que tú pides a Dios, Dios lo dará. Entonces Jesús ¿qué dijo? Tu hermano resucitará. Cuando así habló Marta, ya resucitará mi hermano, ya Dios va a dar. Luego, gracias Dios,
Jesús, otra vez mi hermano va a resucitar, otra vez va a vivir. Así respondió Marta. ¿Qué respondió? 24 era. Sí. Él le habló claramente. ¿Sí? Todo lo que pide a Dios, Dios lo dará. Por eso Jesús, escuchando de Marta, habló. ¿Qué habló? Tu hermano resucitará. Entonces, ya, aleluya, amén, Jesús, mi hermano va a resucitar, eso va a dar. Ella dijo, ella mismo. Pero después de escuchar de Jesús, 24 leyendo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cuándo va a resucitar su hermano? ¿Cuándo? No sabe. Sí, el día postrero, cuando venga Jesús, era Jesús. El día postrero, ahí era. Entonces ella ahora aceptando la palabra de Jesús, no acepta, no cree. En su corazón más grande, ¿qué es más grande? Mi hermano Lázaro murió. Aún Jesús dice que resucitará. ¿Se puede? No se puede. No se puede. Aparentemente resucitará el día de postrero. ¿Está creyendo esto, hermano? No está creyendo. Varias veces aquí cuando nosotros hablamos, Señor, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en el Señor? Sí, creo. Yo años creyendo en el Señor. Luego congregando a la iglesia. Escuchamos la palabra años. ¿Usted cree en el Señor? Entonces Cristo murió en la cruz. ¿Por qué murió? Sí, claro. ¿Por qué murió? Jesús murió por mi pecado. Es mi Salvador. Jesús perdonó mis pecados todos. Jesús perdonó. Jesús vino para salvar a usted. Sí, y habla claramente. Luego, entonces, Señor, ¿usted tiene pecado en su corazón? Sí, claro, tengo, dice. ¿Quién no comete pecado? ¿Quién no tiene pecados? Somos defectuosos, frágiles. ¿Quién no tiene? Pero recientemente, ¿qué dijo ese Señor? Señor es mi Salvador. Él me salvó, me perdonó, limpió todos pecados. Por misma boca habló. Pero cuando usted tiene pecado, ¿qué responde? Sí, tengo pecado. Entonces, ¿por qué Jesús vino? No salvó. No, Jesús me salvó, limpió mis pecados todos. Pero usted tiene pecado. Sí, Señor, tengo pecado. Entonces, Jesús, ¿por qué vino entonces? ¿Por qué murió? Marta igualito era. Marta, ¿qué dice? Todo lo que usted pide, Jesús pide, Dios lo dará. De vez en cuando mucha gente no sabe qué está hablando. ¿Qué está hablando? Dios dará todos. Jesús dijo, tu hermano Lázaro resucitará. Pero Marta respondió, sí, resucitará mi hermano. Pero ¿cuándo? No sé cuándo, no sé, pero algún día, ¿no? Algún día, el día postrero. Porque Marta no cree que su hermano va a resucitar. No cree que Cristo puede resucitar, tiene poder. No creía. Luego, silencio, ¿no? Silenciosamente ella salió, ¿verdad? ¿No? Salió. Luego llamó, María, Jesús llamándote, dice. No quiere hablar más con Jesús, no quería. Luego teniendo ese corazón, Marta se fue. Luego María vino otra vez. María también saludando a Jesús, habla, ¿qué habla? Igualito que Marta, vamos a ver. Ya 32 sale, 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Igualito que ¿quién?
Marta, el mismo corazón tiene. Mismo corazón tenía, queja, poco de murmuración, porque llegó tarde. Tenía que llegar antes de morir nuestro hermano Lázaro. Entonces ahí hablando Jesús podía ver ya el corazón de Marta, corazón de María. ¿Qué corazón tiene? Ustedes pueden ver leyendo la Biblia. ¿Qué corazón tiene? Queja, murmura, porque ahora llego. Luego aún Jesucristo resucitará a tu hermano Lázaro, pero cree, no cree. No cree, hermanos. Entonces Marta, María, ¿qué está escuchando? ¿Qué voz está escuchando? Hoy en la mañana hablamos, desde el principio, ¿qué hablamos? Guarda era guarda. ¿Qué guarda? La palabra de Dios, de nuestro Padre. ¿Por qué? No guarda, no escucha atentamente. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ladrón, Satanás viene. Luego, ¿qué hace? Todo roba. ¿Cómo roba? Yo que mujer, una ramera, habla bonito. Luego, blando nuestro corazón, entiende, tiene razón. Ya su marido se viajó lejos, y además llevó mucha plata, no va a volver rápido. Ya, entonces ese corazón de jóvenes cambia. Igualito esta mañana los hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Luego aquí también Marta y María cree en Jesús, Hijo de Dios, poderoso. Luego también ellos seguían a Jesús. Entonces ellos escuchando la palabra de Jesús, su corazón no podía creer, no podía aceptar. ¿Por qué no acepta ellos, Marta, María? ¿Por qué no acepta? Porque ellos tienen un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Un muerto, ¿cómo resucita? Eso ya usted nunca, ellos han visto eso. Entonces ellos tienen un conocimiento. Luego también ellos mientras eso agarrando sus conocimientos, su también experiencia, ¿verdad? No su pensamiento, no podía aceptar la palabra de Jesús. Pero Jesús, sí, quería mostrar, sí, ante la gente, Marta, María también igual. Aquí leyendo versículo ya 35. Jesús lloró era. Sí, Jesús lloró, triste era, triste. Por morir Lázaro no era. Porque la gente, hasta Marta, María, ellos creyentes era, cree cerca de Jesús. Luego creyendo en Jesús, Marta, María tampoco cree, no cree, ¿sí? Que Jesús puede resucitar a Lázaro, no cree. Entonces llegaba mucha pena, triste, ¿verdad? ¿No? Lloró. Versículo, ya vamos a ver, ya 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús habló, sí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ustedes creyendo, ¿sí?, en la palabra de Dios, sí o sí va a ver la obra de Dios. Gloria de Dios va a ver. Luego Jesús habló. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Luego 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Jesús hablando todo esto, luego gritó, Lázaro, ven, así dijo. ¿Qué dijo, hermano? Ven, sal, ¿no? Sal, ven. Clamó a gran voz, Lázaro, ven, ya fuera. Escuchando la voz de Jesús, Lázaro, en el sepulcro, ¿cómo salió? Está vendado era. Su cuerpo, su pie, si vendado así salió. Entonces la gente vieron, no vieron, vieron era.
resucitó Lázaro. Esta mañana, hermanos, Dios tiene poder, Jesús. Aún muerto, Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿cómo sale? Así muerto, resucitó Lázaro. No sé, su cuerpo automáticamente, escuchando la voz de Jesús, levantó. Luego, ven fuera. Su cuerpo automático. Y salía afuera. Y mostró ante todas las personas que chistoso era, chistoso. Porque vendado. No podía caminar. Pero escuchando la voz de Jesús, salió afuera. Entonces las personas podían ver la obra de Dios, hermano. ¿Podían ver o no? ¿Ya vieron todos? Ya Jesús poderoso puede hacer, resucitar era. Entonces esta mañana, ¿por qué eso escribió Jesús? Era, ya soy poderoso. Ese muerto levantó, ya mira, camina. Era. Soy poderoso. ¿Eso quiere mostrar Jesús? Puede, quiere mostrar, que sepa la gente. Jesús poderoso, puede hacer. Misma manera, cuando Cristo murió en la cruz, ya toda la persona aún tiene pecado. Todos los pecados, es Cristo solucionó, limpió todos los pecados, llevó era. Eso quiere mostrar también esta mañana, ¿verdad? ¿No? Por eso cuando Cristo murió en la cruz, última palabra, ¿qué es? Todos saben, ¿no? ¿Qué habló Jesús? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Tus pecados todos ya perdonados, limpios. Ustedes son justos, perfectos. Jesús mostró. Para justificar, ¿verdad? ¿No? Para testificar al día, tercer día, ¿no? Resucitó, era, mostró ante todos. ¿Cómo así perdonó, limpió nuestros todos pecados? Igual, aquí misma manera. Ante todas las personas, Jesús habló. Ven, fuera. Entonces la gente pensaba, ¿cómo un muerto puede salir? No creyeron. Pero Lázaro saliendo podía ver Dios poderoso. Jesús puede resucitar. Tiene poder, eso podía ver. Amén, hermanos. Luego, para Jesús tiene una tristeza era. Para Jesús una preocupación más grande, ¿qué es? Para resucitar Lázaro no es difícil para Jesús. Pero Marta, María, tiene un pensamiento muy fuerte, agarro. Mi hermano Lázaro murió, ya pasó 4 días, ya deshizo su cuerpo. En esa situación, aún Jesús habla, aún Dios poderoso, no se puede. Así en el corazón de Marta, María, ¿quién está agarrando? Satanás agarró muy fuerte. Jesús puede resucitar, como igual que ahora. Ven, fuera, Lázaro. Entonces Lázaro, ¿qué hace? Resucitó, resucita. Para Jesucristo puede hacer, no es difícil, pero para Jesucristo hay una cosa muy difícil. ¿Qué cosa difícil? Que Marta, María, ellas agarraba muy fuerte su pensamiento. Mi hermano murió, no se puede. Aún Dios, aún Jesús tampoco puede. Agarró muy fuerte. Ese pensamiento agarró muy fuerte. Jesús puede hacer todas las cosas, pero ¿qué cosa más difícil es para Jesús? Cambiar el corazón de Marta, María, porque ellos muy fuerte creen en sí mismo, en su pensamiento. Para cambiar esto, más difícil que resucitar. ¿A quién? ¿Qué? En Marta, María, su corazón muy fuerte. No cree esta mañana, hermanos. En nuestra vida es para limpiar, salvar nuestros pecados. Para Jesucristo no es difícil, hermano. Por este trabajo Jesús vino a este mundo, recibiendo toda la vergüenza, ¿sí? Azote. Ese sacrificio nos ha dado. Muriéndose en la cruz nos salvó, limpió todos los pecados.
Eso para Jesucristo no es difícil. Por eso murió en la cruz, limpió, salvó nuestros todos pecados. Ese mañana es Cristo más difícil que es. Aún es Cristo mostró, limpió nuestros pecados todos perfectamente. Pero ¿qué es más difícil? Algunos muy fuerte creen, aunque es Cristo murió, no limpió mis pecados. Aún es Cristo poderoso, pero no se puede limpiar mis pecados. Y ahí cree en nuestro corazón muy fuerte, cree. Ese pensamiento para cambiar cuesta. Marta, María, ¿creía o no creía en Jesús, hermano? ¿Por qué no creía? Él tenía esa razón, ¿no? Su pensamiento. Satanás, muy fuerte, engañando, hizo creer, agarrar nuestro pensamiento. Esta mañana, hermano, tal vez en su vida tiene dificultades, deudas, situaciones, enfermedades, tantas cosas ya vienen. Nuestro Señor es Cristo, eso no es difícil, hermano, solucionar, ¿sí? Ver la obra de Dios no es difícil, hermano. Más difícil que es Satanás, que está agarrado en nuestro corazón muy fuerte. Eso no se puede. Es difícil. Aún Jesús no puede limpiar nuestro pecado. Aún Dios, después de recibir la salvación, la vida de creencia, ¿sí? Igual que antes, mintiendo, robando, todo el mundo así vive. Aún Dios tampoco puede solucionar. Luego muy fuertemente Satanás engañó nuestros y pensamientos. Esa mañana, y Marta, María también, aunque por su boca hablaba, creo, Jesús, usted es hijo de Dios, poderoso. Ahora usted pide a Dios, todo lo dará. ¿Sí? Aún ellos hablando, pero sus corazones no creían. Ese sus corazón Satanás agarró, era dando, ¿qué dando? Ese pensamiento, ¿verdad? ¿No? Si razones que no hemos visto, tal vez de mañana, hermanos, ustedes también, ¿sí? Así está pensando tal vez. Yo creo en Dios, soy creyente, Dios poderoso, pero esa situación Dios no va a cambiar. A esa situación Dios jamás puede solucionar. Tal vez agarrando ese pensamiento, hermano, eso no de Dios. ¿De quién? Satanás, Satanás dando nuestros pensamientos, luego nuestros razonamientos, quiere agarrar, luego quiere destruir. Imagínense, Marta, María, hablando, de frente es Cristo hablando. Sí, Jesús habló, resucitará, regocija, sí, no se preocupa, tenga, sí, ve la obra de Dios. Pero Marta, María, sí, sigue lechas, no, aún Jesús, mi hermano, no va a resucitar. Aún Dios tampoco puede hacer, que yo no he visto. Sí, muy fuerte, agarrando su pensamiento, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ese mañana, si Dios puede cambiar todo, hermano, puede obrar en nuestra vida suficientemente, ¿sí? Pero más importante nosotros, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros también, ya escuchando la palabra de Dios, palabra dice, eso sí o sí va a cumplir, despojando de nosotros, creer era en la palabra de Dios. Entonces, como es Cristo había dicho, ¿no? Verá. Si crees, verás la gloria de Dios en nuestra vida, si glorificando, alabando. Ve la obra de Dios, así podemos vivir, ¿no? Esta mañana hasta aquí compartimos. Voy a orar. Sí, orando. Perdón, sí, hermanos, primero anuncios. Si antes de anuncio, primer domingo, ¿no? Primer domingo del mes siempre nosotros realizamos, ¿no? Santa Cena, luego el balance, ¿no? Informe del balance del mes. Pero nosotros no dio, ¿no? El balance, informe del balance del mes de junio. Entonces esta mañana primero va a dar el informe del balance del mes de junio. Así el staff, ¿no? Está preparado. Entonces
el diácono Jorge Parado, el tesorero de la iglesia, va a informar. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Y como ustedes saben, hace rato el siervo dijo también que el día de ayer nos hemos reunido con él, todos los diáconos, y esta mañana también en reunión de diáconos ha compartido un versículo muy precioso que es para el corazón de los diáconos y queremos compartirlo con ustedes, ¿sí? Dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén, hermanos. El informe económico del mes de junio de la gestión 2023, saldo al 31 de mayo del 2023, hemos tenido un saldo de 309 bolivianos con 06 centavos. Tenemos por ingresos los diezmos, que es de 9.244 bolivianos con 60 centavos, las ofrendas 2.973 bolivianos, otros ingresos 6.088 bolivianos con 37 centavos. Sumando los ingresos tenemos un total de 18.305 bolivianos con 97 centavos. Los egresos. Por egresos tenemos los servicios básicos, 688 bolivianos con 96 centavos, apoyo para voluntarios, 839 bolivianos con 40 centavos, gastos iglesia tenemos 1.019 bolivianos, alquiler depósito tenemos 400 bolivianos, gastos de radio 1.050 bolivianos, gastos Cristo TV 1.050 bolivianos, gastos pasajes aéreos 3.980 bolivianos, pasajes terrestres 662 bolivianos con 50 centavos, trámites 160 bolivianos, apoyo iglesias 5.543 bolivianos con 42 centavos, eventos 2.941 bolivianos con 75 centavos, otros 280 bolivianos. Haciendo la suma de saldo del mes de mayo con ingresos y haciendo la resta de los egresos, tenemos un saldo del mes de junio 0, ¿sí? Ustedes pueden ver que todo lo que está ingresando se está utilizando, ¿sí? Tenemos un saldo del mes de junio en caja 0. Entonces, lo que le pedimos a los hermanos, una recomendación. Quisiéramos que por favor, en cuanto ustedes estén por dar o reciban dinero de otro lado o quieran dar su diezmo o su ofrenda, puedan revisar bien, ¿sí? Porque la semana pasada, otra vuelta, hemos detectado un billete falso, ¿sí? Entonces, eso cuando se lleva al banco, el banco detecta eso. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, sacan fotocopia de mi carnet, me hacen firmar un documento y lo pegan todo y eso lo mandan a la FELCC, ¿sí? Entonces ya voy por la cuarta vez o quinta vez ya, ¿no? Entonces cualquier rato seguramente yo voy a ser citado para ver de dónde vienen estos billetes falsos, ¿no? Para que comprueben. Por eso les pido por favor esa recomendación. Aquí en la iglesia tenemos el detector de billetes, ¿sí? Una vez que quieran dar, entre un momento, ahí está la hermana Daniela, está la seminarista Marlene también, en un ratito van a revisar, ¿sí? Por eso ahora ya estamos revisando bien los billetes para llevar, porque a veces es mucha la cantidad, tal vez por flojera también nos revisamos, entonces allá ya nos están observando, ¿sí? Les pedimos por favor que alguna persona que le dé, revisen bien, ¿sí? Tal vez no tienen la culpa ustedes, están siendo engañados también, ¿sí? Es así que nosotros pidiéndole al Señor, Él nos va a ayudar y Él nos va a proteger. Muchas gracias, hermano. Sí. Ese informe económico, ¿no? Económico del mes de junio. Entre los hermanos también quiere saber más, cualquier pregunta.
Si hay a la oficina también al tesorero, ahí todo explicamos, ¿no? Cualquier duda y pregunta. Toda la ofrenda de diezmo, apoyo de los hermanos, nosotros usamos para el Evangelio. Entonces, y por su apoyo, ofrenda, el Evangelio también está avanzando aquí en Bolivia. Agradecemos mucho, ¿no? Y anuncio, hermanos, primeramente, antes de anunciar, primero, esta mañana, primera vez tal vez llegando a nuestra iglesia está, primera vez llegando o está invitado por los hermanos, está en ese lugar, puede levantarse la mano, primera vez. Queremos conocer, ¿no? Saludar, porque algunos no sabemos, ¿no? Porque mucha gente se va. Está. Todo ya, ¿sí? Está bien. Si ahí los hermanos tal vez llegaron invitados de su familia, amigos, aquí nosotros preparamos aula del Evangelio. Brevemente, compartir, ¿no? Sobre el Evangelio, cómo puede ser del pecado, ¿no? Libre del pecado, cómo recibe el perdón del pecado. Entonces ahí nosotros en el aula del Evangelio preparamos los hermanos, los diáconos, familia que invitaron, pueden guiar, ¿no? Ahí arriba del primer piso está aula del Evangelio. Sí, ahí pueden llevar, ¿no? Los hermanos, ahí pueden ayudar. Luego aquí en la iglesia ahí tenemos los evangelistas, también seminaristas y consultores. Cualquier duda, cualquier cosa, ¿no? Sobre la salvación, el perdón del pecado y cómo nuevo, ¿no? Nuevo nacer. Quiere preguntar y ahí están los hermanos. Sí, anuncio, sí, nosotros los hermanos estamos comprando nuevo lugar de Achachicala. Por eso decidimos, ¿no? Ofrenda decidida. Todos los hermanos que han decidido es orando y pueden, sí, y orar y luego juntamos ese dinero. Luego últimamente el dueño nos pidió 50% adelanto, ¿no? Del monto total, era 30%, subió mucho. Y también por esa situación estamos ahorrando, ¿no? Un capital. Si luego también tiene situación de su terreno bienes, si presto del bancos, por eso mucho tiempo no han no devolvió. Por esa razón tiene el juicio en el banco. Por esa situación estamos ahorrando juntos. Luego cuando si el banco sale, tal vez se remate como sea diferente manera. Mientras nosotros ahora estamos ahorrando, juntando como un capital. Por eso los hermanos si siguen, ¿no? Orando y puede ofrendar. Entonces pronto eso juntando, nosotros queremos comprar. ¿Sí? ¿Entendieron todos, hermanos? Sí, entonces ese lugar nosotros ya queremos salir, ¿no? Se quedó muy chico, perjudica, ¿no? Diferentes actividades, reuniones. Entonces lo más antes posible queremos trasladar. Luego en un nuevo lugar más amplio queremos avanzar predicando ese Evangelio. Sí, luego otro anuncio, tenemos la 19ª convocatoria, ¿no? Y para los seminaristas. Entonces los hermanos también anunciando, todos los hermanos que tienen corazón de Dios, desean servir el resto de nuestra vida el Evangelio, pueden ingresar. Para ingresar necesitan, ¿no? Los requisitos, ¿no? Testimonio de la salvación, también testimonio de llamamiento de Dios, luego recomendación de pastor o ministro. Ahí pueden ingresar con entrevista, ahí informaremos. Luego desde 16 al 23 de julio tenemos campamento mundial en Corea. Entonces está muy cerca. Los hermanos también pido oraciones. También tenga siempre atentamente, ¿no? Ahí escuchar, recibir el corazón de siervo. También el corriente de la misión. Ahí está, ¿no? Está enfocando todo el mundo ahí. Luego mi matrimonio, lunes viajaremos para participar en el campamento mundial.
luego recibir, ¿no?, entrenamiento también cada vez, visita a Corea, una reunión con Pastor Ospa. Entonces ahí recibir entrenamiento, más que todo, ¿no?, recibir el corazón de siervo. Entonces pido también oraciones, hermanos. Estudio bíblico con Pastor Ospa, ¿no?, virtual. El tema es el Evangelio de San Mateo por Cristo TV, los martes 7 de la noche. Luego los sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV transmitimos, pueden usar los hermanos para evangelizar, invitando a nuestra familia, conocidos, especialmente este estudio San Mateo, muy conocido. Sí, actualmente 125 países transmitimos, luego 663 medios de comunicación del mundo está transmitiendo. Por eso puede usar, ¿no?, evangelizar los pastores, líderes, también todos los que tienen interés en la palabra de Dios. Luego también 7:30 de la noche, todos los jueves también la predicación dominical con Pastor Ospa a través de nuestro medio, ¿no?, Facebook, YouTube, transmitimos, ¿no?, y luego con traducción aymara y quechua también en Facebook. Eso también una manera, ¿no?, si evangelizar, enviando el link a diferentes personas, pueden escuchar. Luego también invitamos para los niños, nuestros hijos, Safari Kids, ¿no?, en el cual podrán aprender danzas culturales. También, entonces, horario es los martes 2:30 de la tarde, los sábados 1 de la tarde. Entonces, encargado es hermano David, hermana Eva Rojas. Luego, cualquier informaciones pueden saber en la oficina. También acá los encargados pueden acercarse, preguntar. Servicio domingo de la tarde, 3 de la tarde. Esa tarde tenemos servicio de la tarde. Luego también, terminando atrás, tiene una mesa de inscripción. Ahí los miembros, para ser miembro de IYF, teniendo ese beneficio, luego puede recibir más informaciones de IYF. Entonces, todos los hermanos que desean ser miembro de IYF pueden inscribirse en la mesa, luego consultar. Entonces, eso todo pasando para recibir credencial miembro de IYF. Tiene un costo mínimo, luego también es permanente, una vez se registra, permanente, ¿sí?, ahí puede recibir. Está bien, ¿no? Luego, aquí aula del Evangelio, primer piso, hay los hermanos. Pueden guiar los invitados que también desean aprender cómo va a predicar el Evangelio. Entonces, ahí está. Luego, voy a terminar, orando terminamos. Sí, luego orando, reunión grupal. Aquí en nuestra iglesia tiene diferentes grupos, tercera edad. Que yo veo, ¿no?, tercera edad, muy bueno, pero muchos no se reúnen. Entonces, tercera edad, muy bueno también. Queremos realizar muchas actividades. Por eso, a partir de 60 años arriba, tercera edad. Entonces, con grupo de tercera edad, nosotros queremos evangelizar, capacitando muchas cosas. Entonces, terminando oración, reunión grupal, oraremos. Dios Padre, esta mañana escuchamos la palabra de Dios. Como una persona tiene pecado en el corazón, por iniquidades, por ese pecado, han hecho divisiones entre Dios y nosotros. Por esta razón, Dios no puede ayudar ni escuchar sus oraciones, sus reclamos. Dios Padre, igual misma manera era. En nuestra vida, en nuestro corazón, si recibiendo nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, acepta, confía en nosotros. De ahí en verdad Dios y nosotros no podemos recibir su guía, su palabra. Esta mañana escuchamos aquí Marta María, aunque por su boca hablaba, cree en el Señor, Jesús Hijo de Dios, poderoso, todo puede hacer.
aunque hablando muy bonito, lindo, pero su corazón, verdad, diferente. No podía creer en el Cristo que va a resucitar su hermano Lázaro. Muchas veces nosotros también, aunque hablamos, creemos en el Señor. Dios poderoso, todo puede hacer, pero en nuestro corazón también, confiando más en nosotros, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, luego rechazamos, luego votamos la palabra de Dios. Dios Padre, esa mañana Dios mostró ante Marta, María, Lázaro resucitó, salió del sepulcro. Igual tus corazones están muy amarrados, sus corazones están muy amarrados por tiniebla, por nuestros pensamientos. Eso quebrando, despojando de nosotros, luego creyendo la palabra de Dios, va a ver la gloria de Dios. En nuestra vida mirando cada día la obra de Dios. Glorificando, alabando a Dios, va a ver. Dios Padre, este momento, Iglesia La Paz, estamos comprando un lugar más amplio. Tenemos algunas situaciones, pero creemos Dios más poderoso. Todo puede hacer, confiando en Dios, uniendo, todos los hermanos estamos avanzando. Ahora nosotros oramos, también capitalizamos esa ofrenda y diezmo todos. Luego pronto compraremos, luego un nuevo lugar predicando el Evangelio, mucha gente escuchando el Evangelio aquí en verdad en la ciudad La Paz. En Bolivia va a haber la gloria de Dios. Bendice a todos los hermanos esta mañana. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana hasta